fuerza que no sale del camino, una masa que se hace notar. La juventud de hoy, un pilar fundamental. Jóvenes de revolución, presente en la batalla y a Cuba ponle corazón. Si este país frente al imperialismo, que es fiera, picúa, tiburón, buitre, todas las alimañas juntas, este pequeño país demostrara temor frente a los imperialistas y vacilaciones, nos habrían devorado. Y por eso lo único que nunca encontraré en este país, ni vacilación, ni temor, y contra la firmeza, y cuando quieran devorarnos, tienen que traernos enteritos, desde el yunque de Baracoa, y que me decís, hasta Guanacaví, ¿eh? Tienen que traernos enteritos. Buenas noches, familia de Jóvenes en Revolución. Abrazongo fortísimo. Como vieron, hoy comenzamos de una forma diferente, con unas excelentes palabras de nuestro invicto comandante en jefe, para despejar un poco las mentes de esos que creen que alguien en Cuba puede amedrentarse. Y es que justamente de esto estaremos hablando hoy, porque ya ustedes conocen que llevamos años denunciando el papel que juega la USAID contra Cuba. Y me lo menciones, lo tengo atravesado. Bueno, familia, por estos días ha recobrado inusual protagonismo esa organización que siempre ha estado ahí, en la sombra, pero muy presente si de subversión se trata. Pero de esto siempre se ha informado a nuestro pueblo. La televisión. De Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, ratifica sus programas de subversión en Cuba como promotores y financistas. Esta vez la convocatoria sugiere adecuar los proyectos al nuevo contexto en respuesta a los sucesos del 11 de julio. La USAID anunció en junio que destinará $2 millones para premiar los planes de actividades de supuesta promoción de la democracia. Según expertos, el financiamiento para subvertir el orden interior en Cuba es también una maniobra injerencista. En la convocatoria a la nueva canalización de fondos para sus mercenarios en Cuba, la USAID recalca la necesidad de presentar un expediente de acciones anteriores de esos grupos o individuos, pues pretende premiar con sumas superiores a aquellos con un mayor historial de hechos contra el pueblo cubano. El gobierno de Estados Unidos solicitó $20 millones para programas de democracia dirigidos a Cuba dentro de su presupuesto de 2022, el mismo financiamiento del actual año. Washington se hace pasar por defensor de los ciudadanos, pero incita a la violencia y al propio tiempo incurre en violaciones flagrantes de la ley internacional. La USAID, un lobo disfrazado de oveja. Según sus propias páginas, dice que es una agencia de Estados Unidos para el desarrollo internacional y que es una agencia federal independiente responsable de planificar y administrar la asistencia económica y humanitaria en el mundo. Ah, ok, muy interesante. Bueno, no sé en otros países, porque lo que es aquí en Cuba jamás han dado asistencia humanitaria ninguna. Pero bueno, refresquemos datos importantes sobre su surgimiento. De hecho, la creación del USAID en 1961 no fue casualidad. En plena Guerra Fría, John F. Kennedy buscaba contrarrestar la influencia soviética a través de la ayuda exterior, evitando la burocracia del Departamento de Estado. Desde entonces, la agencia ha evolucionado en un mecanismo clave para la intervención estadounidense en otras naciones. La USAID cuenta con una sede en Washington y con oficinas de campo que dan cuenta de su presencia en todo el mundo. Alberga un largo historial que ilustra toda la falsedad de sus pretensiones humanitarias, conyugando en toda América Latina sus acciones con el resto de la red imperial de injerencia. Por años, gobiernos de América Latina y otras regiones han denunciado a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, como un instrumento de injerencia política bajo el disfraz de ayuda humanitaria. Muchos desestimaron estas acusaciones tachándolas de teorías conspirativas. Sin embargo, ha salido a la luz una verdad que ya conocíamos, que el USAID no es una organización benéfica como afirma ser, sino un brazo estratégico de la política exterior de Estados Unidos, diseñado para promover sus intereses geopolíticos, incluso a costa de la estabilidad de naciones soberanas. La injerencia de Estados Unidos disfrazada de la USAID.
Pero veamos los archivos de Wikileaks y cómo denuncia estas acciones en el caso de Cuba. Vemos, por ejemplo, las denuncias de formación de líderes, trabajar con grupos marginados, estudiantes universitarios, artistas y sector cultural, fomentar la mal llamada prensa libre, fomentar plataformas que desestimulan al cubano mediante la desinformación al propio cubano, crear ONG con fachada social, pero con el objetivo de modificar el pensamiento del cubano. En fin, todo lo que le sirva de cantera para sus planes de libertad y provocar una desestabilización. Miren bien, que esto es para que miren bien. Y la verdad es que nunca hemos visto ningún proyecto de la USAID con Cuba que sea para desarrollo o ayudar al pueblo cubano. Eso sí, dinero es lo que le sobra a la USAID para tratar de lograr su objetivo de derrocar la revolución. Eso no va a pasar. ¿Sabe por qué? Porque es Cuba. Pero vamos a ver los números. Volúmenes de dólares destinados a Cuba a lo largo de estos años. La USAID ha repartido en las últimas 2 décadas cerca de 300 millones de dólares entre más de 50 grupos y medios del anticastrismo, ubicados tanto en Cuba como en Miami. Solo en 2024 dedicó 2,3 millones de dólares a medios de comunicación independientes y libre flujo de información en Cuba. Traducido, a pagar noticias y reportajes que justifiquen su política de asfixia económica contra Cuba y culpen al gobierno cubano de las penurias que produce. Pero la USAID es solo una de las fuentes gubernamentales. Otra es la NED, National Endowment for Democracy, que también sostiene medios y ONGs cubanas de oposición. Y lo hace de manera directa o triangulada a través de ONGs de Argentina, Perú, Chile, Colombia, México y otros países. Nada de esto es motivo de escándalo en la prensa internacional. No leerán nota, noticia, reportaje, entrevista ni artículo de opinión que aborde la evidente contradicción de un periodismo independiente que depende del gobierno de la Casa Blanca y que reproduce de manera milimétrica su relato contra el gobierno cubano. Tampoco produce sonrojo en las redacciones que el gobierno de Estados Unidos, a través de la USAID, haya financiado a 6.200 periodistas de más de 700 medios y a 279 ONGs mediáticas en 30 países. La impresentable ONG Reporteros Sin Fronteras denunciaba que el congelamiento de 268 millones previstos para 2025 sume en el caos al periodismo de todo el mundo, al cortar un apoyo vital a proyectos que fortalecen los medios de comunicación, la transparencia y la democracia. Más claro ni el agua. Pero llegó el escándalo, y lo pongo entre comillas familia porque esto era un secreto a gritos y por demás, por ser fondos federales, se aprobaba en el Congreso. El propio Zanahorio, en su primer mandato, supo aprovecharlo muy bien y Narco Rubio bien conocía de ello, pero ahora dice que no responde a los intereses del gobierno. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de su recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental dirigido por Elon Musk, inició el montaje de una ofensiva mediática y administrativa contra el USAID, revelando que la agencia entrenaba bots para desinformar, investigaba armas biológicas y podría estar vinculada al origen del COVID-19, además de casos de sobornos y corrupción. Estas acusaciones llevaron al cierre de su cuenta en X y a la destitución de altos funcionarios, a quienes Trump llamó lunáticos radicales. Luego nombró al secretario de Estado Marco Rubio como presidente interino, quien afirmó que el USAID ya no seguía la política del gobierno. Trump eliminó el financiamiento millonario del USAID a medios como Político, The New York Times, BBC y Bloomberg, así como a periodistas de varios países vinculados a grupos opositores a sus gobiernos. Tras la exposición de información sobre las actividades de esta organización, hay una satisfacción real en haber resistido una oleada de críticas feroces, acusaciones, insultos y amenazas cuando, desde nuestro país, señalamos que esto no era un organismo de ayuda al desarrollo, sino una máquina de intervención en asuntos internos.
un mecanismo diseñado para el cambio de gobiernos, para alterar estructuras políticas y gubernamentales. Lo irónico es que aunque la administración Trump ahora se muestra sorprendida, durante su anterior gestión la USAID operó con un presupuesto de hasta $40,000 millones anuales. En ese mismo periodo, múltiples naciones denunciaron que la institución estaba implicada en el financiamiento de intentos de golpe de Estado y en campañas de desinformación. Nicaragua, Venezuela, Cuba y Bolivia han sostenido durante años con pruebas en mano que USAID ha financiado a grupos opositores, ONGs y medios de comunicación con el propósito de desestabilizar gobiernos que no se alinean con los intereses de Washington. Ninguna acción de la USAID es desinteresada. Eso. Puede destinar alimentos a África, por ejemplo, pero detrás de esta acción hay intereses políticos y compromisos gubernamentales que benefician a los Estados Unidos. La USAID responde a la política exterior de ese país y así lo declara el secretario de Estado. Vamos a verlo mejor. Nuestro objetivo para USAID era alinear los programas que tiene con la política exterior de los Estados Unidos, lo que sería un obsequio para nuestros rivales geopolíticos. Serían miles de millones de dólares en asistencia extranjera que no están alineadas con la política exterior de los Estados Unidos y sus intereses. Si vemos la ley que creó, USAID debe aceptar dirección de política del presidente del Consejo Nacional de Seguridad y el secretario de Estado. Y sin embargo, en las últimas décadas no ha sido así. La situación ha empeorado y muchos gobiernos se han quejado por esta situación, pero ninguna ha hecho nada. Nosotros vamos a hacer algo al respecto. Nuestra preferencia era llegar a USAID y trabajar desde arriba hacia abajo e ir identificando todos nuestros programas, cuáles programas financiamos en todo el mundo, cuáles son las que nos hacen más seguros, más prósperos y cuáles nos alinean con la política exterior de los Estados Unidos y en cuáles no debemos participar. ¡Lo dijo! Pero Narquito se acaba de acordar ahora del contribuyente norteamericano. ¡Oh! El contribuyente americano que financió los viajes de Boronat o los de Rosa María Payá, alojados en hoteles 5 estrellas y con atención VIP. Esto es interesante, ¿no? Porque tú ves las cosas todas juntas. Esta es una lista de todo lo que el directorio declaró en viajes de 2001 al 2020. Aquí lo tienen. 117.676, 117, 106.000, 132.000, 297.000, 233.000. En el 7 que rompió 569.969 en el 2007 en viajes. Después 212.000, 130.000, 147.000, 98.000, 44.330, 50.687. Yo me imagino que el pasaporte de él, si le van agregando hojas, debe ser de este grueso. Tienes razón, ¿no? ¿Qué dice? Como tampoco ha explicado que del financiamiento a organizaciones y medios de comunicación, solo un 10 o un 15% llega a Cuba. Narquito sabe muy bien que el 85% de ese dinero se queda en el sur de la Florida. No solamente es buena idea, sino que se lo debemos al contribuyente estadounidense porque son fondos de los contribuyentes, no es una obra de caridad, no son fondos privados, son fondos de los contribuyentes y tenemos la obligación de gastarla de una forma sensata. En ciertos sentidos, algunos de estos fondos se podrían liberar para gastar más dinero en las prioridades de verdad. Antes no creía y ahora sí. Ahora sí creo. Ahora sí. Ahora sí. Antes no creía, pero ahora sí creo. Lo mismo que antes. No. ¿Ahora? Sí. ¿Porque ahora? Sí. ¿Y antes? No. Pero ahora vamos a ver la reacción de Periódico Cubano, una de las tantas plataformas financiadas por la USAID. Y como todas, su cuartel general radica en el sur de la Florida. La posible disolución de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, afectaría directamente a la comunidad cubana en el exterior, al reducir el financiamiento destinado a iniciativas de derechos humanos, medios independientes y asistencia a migrantes. Para la diáspora cubana, la eliminación de USAID representaría la pérdida de un aliado fundamental en la lucha por la democracia en Cuba y el apoyo a quienes han huido del país en busca de libertad. USAID ha sido una fuente clave de apoyo para organizaciones no gubernamentales dirigidas por cubanos en el exilio, proporcionando fondos para proyectos que denuncian la represión en la isla, promueven la democracia y brindan ayuda humanitaria. ONG como Freedom House y la Fundación Panamericana para el Desarrollo han canalizado estos recursos hacia programas que benefician tanto a activistas dentro de Cuba como a refugiados cubanos en Estados Unidos y otros países. Su desaparición significaría menos respaldo para medios independientes que informan sobre la realidad cubana, menos financiamiento para organizaciones que asisten a migrantes cubanos y una menor presión internacional sobre el régimen de La Habana.
Además, el Departamento de Estado, que asumiría sus funciones, podría no priorizar estas iniciativas con el mismo nivel de recursos. Sufre con lo que yo gozo. No más no más. Ahí lo ven bien, familia. Andan llorando porque perdieron financiamiento. En estos momentos está congelado, pero como dice Narquito, hay que ver cuál es el interés de la política exterior de Estados Unidos. ¡Candela le hubiera dado yo! Así que aquí no termina la política de la subversión contra Cuba, ni mucho menos, familia. En 65 años, el cambio de gobierno en Cuba es prioridad para los Estados Unidos. Buscarán otras formas, porque esa es su naturaleza imperialista de dominio. ¿Cuál es la causa de la pobreza, del desempleo, de las drogas, de la discriminación del indio, de la discriminación del negro, de la discriminación de la mujer, de la discriminación de las minorías? ¿Dónde está la causa de todo eso? De la pobreza, del hambre, del desempleo, de la carencia de recursos elementales. No hay que descubrir nada. Todo el mundo sabe que el capitalismo es la causa de todo eso. Todo el mundo sabe que el colonialismo y el imperialismo es la causa de todo eso. ¿Y cómo va a venir con ese dulce disfrazado, o esa teoría disfrazada de dulce, a convencer a millones, a cientos de millones de hombres y mujeres en este hemisferio, que en tanto exista la explotación capitalista, y en tanto exista el neocolonialismo, y en tanto exista el imperialismo, esos fenómenos pueden desaparecer? Es un engaño colosal, increíble. Y así se trata a nuestro pueblo, de verdad que es tratarlo con absoluto desprecio. Pero el que hay detrás de todo esto es el imperio reordenando el mundo, es el imperio reordenando la economía mundial y la economía regional, es el imperio convirtiendo en policía a los ejércitos, es el imperio tratando de destruir los mecanismos de defensa, es el imperio tratando de instituir a nivel continental la enmienda Platt. Y hay muchos gobiernos latinoamericanos, de los que estaban allí, que tienen conciencia plena de los peligros que significa toda esta política, y además tienen conciencia plena de las veces que ha sido engañado este hemisferio, de las veces que han sido engañados nuestros pueblos. Eterno comandante, un gran titán, por siempre tus ideas aquí estarán. Comandante, por siempre serás. Y más que tú hiciste historia en la humanidad, luchaste por este pueblo y su libertad. Tu legado será la continuidad. Hasta la vista, compay. ¡Otaole la yegua, cañón! Hello, hello. Tú le pegas con la papaya. Tú le pegas con la papaya. Cuando te ponen el pulpo a la brasa o el pulpo a la gallega en los sitios, solamente te ponen las patas. ¿Qué hacen con la cabeza? ¿Eso se tira? ¡Qué desperdicio!, ¿no? Ajá.
Pues me he informado y la cabeza se puede cocinar y comer, pero hay que limpiarla bien porque dentro están las vísceras y los excrementos. O sea, es un animal que tiene la cabeza llena de mierda. Ya. Vamos a verlo. A ver. No, esa foto no. La del pulpo. Oh, hello, papagena. Tú le veras con la papaya. ¿No? Macareno. ¿No? Una fuerza que no sale del camino, una masa que se hace notar. La juventud de hoy, un pilar fundamental. Jóvenes de revolución, presenten la batalla y a Cuba ponle corazón. Especialmente por el presidente que está trabajando muy bien y bastante. Digo, más veces de la cuenta. Tiene que descansar de vez en cuando igual que ustedes. ¡A Cuba! ¡Por el corazón! Vamos, que estamos perezosos con los dedos. Dale a suscribir. ¿Por qué? Porque subo vídeos todos los días. Y dirás, ¿cuándo? Pues pincha la campanita y así YouTube te avisa. No te tienes que molestar. ¡Ya, vídeo!